Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo y en todos sus seres amados. Todos seres amados, consagrados a Dios. Amén, que así sea. Hoy 2 de febrero del año 2023, que nuestra Santa Iglesia nos congrega a conmemorar en la presentación del Niño Jesús en el templo, como ofrenda en sacrificio de amor por toda la humanidad, su sangre derramada en cruz, y cada uno asumiendo la cruz, que en gracia de Dios es bendición, la vida misma, el acontecer y el ser vida y obra, testimonio de vida eterna, como eso significa para todo ser creyente. Así no sea creyente o haya sido descreyente porque ya no cree o porque no ha tenido la ocasión de creer, de conocer de Dios, de conocer a Dios y menos aún de conocer con Dios. Pero esa es la fe, la confianza y la esperanza que nos mueven, gracias a Dios, del Espíritu Santo, por quien vivimos, nos movemos y existimos, para hacer la voluntad de Dios, para dar gloria a Dios con nuestras vidas. Y en gracia de Dios, que sean las obras, hechos y acciones, en particular para ser coherentes en ese sentir, pensar y actuar. Y esas tres tríadas son las que garantizan el que por la misma gracia de Dios se tenga la vida, se tenga la oportunidad de un bien vivir y de tejer bienaventuranzas, territorios de felicidad, de paz y de libertad, pero eso empieza en el territorio del corazón, que es el templo sagrado, ese es el pesebre. Y eso es lo que estamos conmemorando en nuestra Santísima Virgen de la Candelaria, por la Iglesia Católica, que es la luz. Cuando en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, se está llevando al templo, como era tradición en el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, judío, llevar el primogénito a presentación en el templo al niño Jesús con su padre putativo José y la madre de Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, como bien se ha de presentar más adelante en su vida pública Jesús, en las palabras proclamadas en la Santísima Cruz, que le encarga al discípulo amado Juan, que eres tú, que soy yo, que somos todos, cada uno en la singularidad, conectando con la divinidad, nos encarga a María Santísima como Madre nuestra, que es la Iglesia, es la esposa de todas estas almas unidas, unidad en la diversidad para la universalidad del ser, que ambiental, planetaria y celestialmente conectados. Eso es una vida eterna por anticipado, si queremos seguir en esa perspectiva en el ascenso de las espirales, porque ni hablar de la otra forma, que es muerte eterna con el enemigo, el adversario, el opositor, el patán ese. Pues esa es la decisión en libertad, acorde a la voluntad de Dios, en obediencia, que es respeto y temor de Dios, en el buen sentido, porque es por amor. Verdad y justicia divina, santificación, que es la rectitud, que es el bien ser, el bien obrar y el bien testimoniar. Lo otro es contrario. En lo humano, derecho, la justicia humana y las normas humanas es justificación financiera, justificación material, justificación del micro, corto y aislado alcance por proyectos. Segregación, eso es propio del patán. Seres amados, reciban un amoroso saludo fraternal de esta, su fundación Escuela de la Conciencia Ambiental, ECA RAM. Como bien se ha anunciado, Dios mediante el
4 de abril, estaremos dando testimonio de vida en orden natural de este proceso de un acontecer 61 años, pero obviamente no todos ellos consagrados a la formación académica, sí, desde los 8 años, y perdón que hable en testimonio propio porque de eso se trata, que cada uno vaya tejiendo vida y dé testimonio de su ser, vida y obra, preferentemente en nuestro caso del Sion, la nueva Sion, la nueva Jerusalén, sistema del orden natural, en tanto acuñando de la Sagrada Escritura, la nueva Jerusalén, precisamente en Jesús el esposo, María Santísima la esposa, la iglesia, Cristo, piedra angular de la iglesia, y todos nosotros un alma, todas las almas unidas. No porque sea caprichoso, un hecho histórico o una ideología, no, porque es que esa es la voluntad de Dios. Que todas las almas se replieguen en todo el planeta para cumplir su voluntad, que es dar gracias a Dios por la vida, por todo lo que acontece, por todo lo que brinda desde la divinidad esa conexión, eso es bendición en la humanidad, todos seres amados, así sean amigos, no amigos, así sean amados, no amados, así sean conocidos, no conocidos, todos, todos, todos. Unidad en la diversidad para la universalidad del ser, porque todos al unísono, en sintonía, en sincronía, espacio, tiempo, energía, conectados a través del amor con todas las especies otras, con todas las razas otras, con todas las humanidad y no humanidad, que quiere decir forma de organización natural, social, cultural, si se fuera a usar el lenguaje ambiental. Pero allí es donde trasciende ya el ser, vida y obrar ambiental para hablar de un ser, vida y obrar en el orden natural acorde al Santo Evangelio, en palabra de Dios, que eso es lo que hacemos en gracia de Dios todos los días, viviendo una vida a escala natural, del orden natural, de la creación, de la obra creadora, de la acción transformadora que hace Jesús aconteciendo en cada ser, siendo Cristo interior, Cristo exterior y Cristo en conexión. Por eso la presentación del niño Jesús en el templo es Emmanuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. ¿Por qué el 2 de febrero? Bien lo decía Fray Nelson Medina ahora en la meditación de la palabra de Dios de la arquidiócesis de Chiquinquirá, en Colombia, porque son 40 días, también lo decía Fabio Giraldo de la diócesis de Sonsón, Antioquia, de diferentes regiones. Después de el nacimiento del niño Jesús, la Madre Santísima María, como toda mujer en el pueblo hebreo, ha de guardar 40 días de purificación de la sangre. Tiene que ver con los sacrificios humanos, en este caso no, sino de corderitos que se ofrecían por el primogénito en Israel, pero en la mujer el pudor, la limpieza, la higiene por la sangre, que se consideraba contaminada, se consideraba una impureza, se consideraba un asunto de higiene, y de hecho, ya pegados al Levítico, de la tribu de Leví, pero entonces la tradición judaica, la ley mosaica, en el asunto que han tomado los fariseicos, de quedarse solo en lo literal de la ley, en lo ritual, en el trámite. Eso ha sido trascendido en gracia de Dios por Jesucristo, cuando le da plenitud a la ley con su vida y obra, de su ser siendo Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, Padre Creador, Jesús Sanador, Liberador, pero esa sanación es restauración de la dignidad humana en la condición por el amor, la misericordia y el sentimiento humano, llevarlo al corazón. Y allí, ya a nivel mental, también dar esa rehabilitación, porque toda distrofia o todo daño, alteración o lesión
tanto en esa época antes de Cristo como durante Cristo y aún ahora, causa a nivel mental disfuncionalidad, causa distorsión de la personalidad, causa exclusión de la sociedad. Eso a nivel cultural. Entonces, cuando Jesús sana alma, mente y cuerpo es para reivindicar, ratificar y restablecer esa dignidad en la persona humana, obviamente en Cristo, pero en el Padre Creador y en el Espíritu Santo Santificador, con la gracia que ha sido dada por el Padre. Gracias, dones y talentos, que es un carisma que constituye las órdenes a las cuales pertenecen, la orden natural en nuestro caso, pero que la orden franciscana, la orden benedictina, la orden carmelitas descalzos, la orden de Laurita y la Santa Catalina de Siena, que es la orden dominicana también por allí, está la orden Agustino Recoleto, está, pues, por mencionar las que más han tenido que ver con nosotros. Con la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental se está replegando desde la evangelización ambiental, planetaria y sideral, porque vamos en perspectiva de tejer vida eterna. Por tanto, de eso no sabemos, es Dios el que sabe, y Jesús es camino, verdad y vida. En la presentación que se hacía precisamente del niño Jesús en el templo por María Santísima, su madre, y San José, su castísimo esposo, esa tríada, Jesús, María y José, es el pesebre. Hace unos 40 días estaba celebrando la Natividad del Señor y por tanto era un asunto de tener allí a escala. Ese pesebre es la cueva, ese triángulo de esa forma circular que es la misma familia sagrada, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la familia Jesús, María y José, y la familia que somos siendo cada uno de nosotros seres amados, en la familia a nivel biológico, la familia a nivel social, la familia a nivel cultural. Esa es otra tríada. Esas tres tríadas conectando conformamos la antropología, la arqueología, que desde la perspectiva humana vamos en transición hacia esa liberación, pues luego de estar gestándose el proceso de sanación por Cristo en nuestro interior, en nuestro corazón, si le permitimos obrar, si lo invitamos a pausar, a morar en esta morada interior, como decía la hermana Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús de la Orden de los Carmelitas Descalzos, la séptima morada, que ya es enamoramiento pleno de Cristo, de Jesús, de valorar su sacrificio en cruz para ayudar a llevarnos nuestra propia cruz, hacer la carga llevadera y la cruz llevadera y la carga más ligera. No nos agobia el sufrimiento, no nos lo va a quitar, siempre va a estar ahí el dolor, porque es una prueba que tenemos en la vida, pero con Cristo se ofrece como sacrificio de amor a Dios, por cierta forma tener consideración de lo que Cristo hizo voluntariamente por toda la humanidad, que se decía ahora, sacar esos demonios interiores, atacar el demonio afuera con el apoyo de San Miguel Arcángel, sanar con San Rafael, médico también, alma, mente y cuerpo, y obviamente, que ya se decía desde la Anunciación con María, San Gabriel, la fecundación, la procreación, la vida, que toda esa sangre significa es eso, en la mujer, la fertilidad, la fecundación, la prosperidad. Ese era uno de los principios fundamentales de la perdurabilidad en el pueblo de Israel, ya se ha dicho en estos espacios. Primero, larga vida, muchos años. Por eso el abuelo, el anciano Simeón, que representa la antigua alianza como sacerdote. Allí también está la sacerdotisa Ana, que viene de la tribu de Aser, hijo de Israel, Jacob, que es también, así como hijo de Judá es Jesús,
antigua alianza con la nueva alianza que empieza precisamente con Jesús y anunciado por el profeta Juan el Bautista, que implícitamente ya ha sido anunciado 500 años antes de Cristo por Malaquías, profeta, cuando hace alusión a la venida del Salvador, que viene la luz del mundo, que es luz de vida eterna y que nos hace luz del mundo en gracia del Espíritu Santo. Todo esto tiene una alta carga, por tanto importancia y relevancia a nivel significativo, a nivel semiótico y a nivel simbólico, porque de ahí es donde se esgrimen todos los, la base ontológica de un Deus ontonomía, o una base Deus ontonómica para poder fundamentar la escuela de la conciencia ambiental siglo XXI, año 2023, que era siglo XXI hace 20 años, pero era solamente el asunto ambiental, conceptual, decir, teórica, metodológica y prácticamente, o sea, como teoría, método y práctica, más en la gerencia ambiental, como una modelación desde la planificación ambiental, que era dimensionar todos los contextos, biofísico, ontológico, o sea, humano, social, cultural, ahí vinculado, creativo, economía, y político regulativo, como 5 funciones de la naturaleza más o menos asociados ahí: natura, humanidad, que está representado en universidad, sociedad, tanto citadino como rural y como ancestral, nativos. Economía, que es creativo, ser creativo, los ciclos de la innovación, la creación, además de la producción en economía, y el ciclo de regulación, que es políticas, medidas y acciones. Lo político estarían los 5. Para el primero de la naturaleza, pues obviamente están los sistemas naturales que se llaman áreas protegidas, áreas protectoras productoras y áreas ya intervenidas. En el nivel humano, que es el segundo, está más relacionado con el pensar, la filosofía, con el corazón, el sentir, la dimensión espiritual, pero también la psicología, con la mente. Entonces, mente, corazón, además del orgánico, ahí está lo biológico. En el asunto ya social y cultural está esas relaciones antropológicas, sociológicas y arqueológicas. Ahí es donde queremos centrarnos hoy, en gracia a Dios, por la meditación de la palabra de Dios, porque se habló de una arqueología sagrada. ¿Cómo es esa familia del reino de los cielos que ahora en gracia de Dios habita allí, la asunción de María Santísima, luego de la ascensión de Jesucristo por la resurrección, y de otros personajes que ahí se hablan en la historia sagrada, santos, mártires? ¿Qué son mártires? Testimonio de vida eterna, de procesos de vida de santificación. Recuérdense que se habla de procesos de conversión, y ese va en 3 dimensiones básicamente. Una, que son los que van desde que nacen o antes, ya son predestinados a ser santos y todo el proceso es de vida santa, como María Santísima. Cuando llegan al reino de los cielos ya han llegado a ver a Dios, a recuperarla en la dignidad, en la condición propia como hijos de Dios, y en haber estado en el paraíso como estaban Adán y Eva, pero que desde el origen lo perdieron, esa cercanía con Dios, ese verse cara a cara, ese sentirse fácticamente. Pero por la desobediencia, por la negligencia y por esa soberbia espiritual, intelectual, emocional, para afuera y vuelva a empezar. Entonces, por eso religión, reconectar, restablecer las relaciones con Dios, y en eso vamos caminando. Que ese ya es el estado intermedio, quienes en gracia de Dios por la fe, antes que por la razón y mucho más que por la pasión, que es la que nos mueve, es las vísceras, el estómago, las bases genitales, dirían por ahí el 4º chakra, en otras religiones, en otras prácticas,
Buda y bueno, de Oriente, Tao y todas esas cosas, mm, y aún Veda, la medicina ayurvédica habla de ello, para la energía que sube al Kundalini y hablar de el sistema neuroespiritual que conecta la columna vertebral desde la raquidia con la pineal a 10 centímetros de la cabeza, en la parte superior, como una antena que conecta, por hacer la analogía con la tecnología Wi-Fi, lo que hay ahora, pero es inalámbrico, pues es un sistema de ondas, un sistema de fractales, es un sistema de campos mórficos, es un sistema de cuerdas, ¿te acuerdas? Eso lo hemos venido conversando, pero para nosotros es corazón, que es el amor, ese sintoniza, ese es el cárderis, conectando con el kairos, el corazón humano conectando con el corazón de Dios en ese pulsar, que va por encima del tiempo del cronos, que se ha establecido matemáticamente, geométricamente y antropológicamente por lo que ha sido después de Cristo, contando 2023 años, porque ha tenido mucho que ver por allá desde el medioevo con precisamente la orden gregoriana y el calendario gregoriano y todo eso acuñado en el cartesianismo. O sea, la Iglesia también ha sacado de su parte lo que sacó la ciencia. O sea, fe y ciencia se han apoyado en el mismo cartesianismo para desarrollar herramientas, instrumentos y formas acordes a los principios, a la axiología, a los valores. En el caso cristiano, pues ya todo lo que se ha hablado acá de básicamente el Evangelio, pasión, muerte y resurrección de Cristo, la vida del Antiguo Testamento, la antigua alianza, que es la ley mosaica, con esas formas de comunicación con Dios, las revelaciones, las manifestaciones, todos testimonios de vida de orden natural desde antes de Cristo, que están en maestros, profetas y sacerdotes. Ya en Cristo encarna como maestro, profeta y sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, toda esa actualización, toda esa anamnesis, actualización ambientalmente, alma y cuerpo, también planetariamente, alma y cuerpo, y también celestialmente, alma y cuerpo, porque es el Hijo de Dios, encarnado en María Santísima, por tanto hace el puente, es pontífice, sumo pontífice entre la terrenalidad y la celestialidad a través de la propia humanidad que él repliega, siendo semejante toda criatura humana a Dios, menos en el pecado. Es lo que es Jesús, supera eso. Por eso vence en la cruz demonios, pecados y consecuencias del pecado. Mire qué maravilla, más que una mente ética, como diría Howard Gardner, por tomar aquí también la literatura científica, psicólogo y en pedagogía, de las mentes creativas, las inteligencias múltiples, es el todo y las partes y sus interacciones. También se ha mirado de la complejidad con Ergan Morán, con Maldonado, las diversas complejidades, para no hacer referencia a una sola versión. Universidad, diversidad, multiversidad, así se llama la de Edgar Morán en México, en Sonora, en Hermosillo, múltiples versiones de la realidad, porque hace referencia a miles de millones de versiones, pero en nuestro caso es cristianamente, alma y cuerpo, o sea, la versión de Cristo, y es nuestra perspectiva caminar en esa versión para ser semejante a Cristo en ello, teniendo otras versiones, porque cada ser es un universo en sí mismo. Eso tiene que ver con metaversos, lo que se ha venido replegando estos días en estos espacios de meditación en Amaya, de reflexión en Escuela de la Conciencia Ambiental y de metacognición en Cambio Gnosis, que esos metaversos es cada ser siendo coherente en su sentir, pensar y actuar, de su ser, vida y obra, por sus obras, hechas y acciones. Entonces la actualización, en gracia de Dios, por la palabra de Dios hoy meditada en Amayá, con el Salmo 24, como hijos de Dios, el Señor es para todos el Señor de los ejércitos, pero de almas, no de armas. O sea,
al servicio de Dios, almas, unanimidad. Y al servicio del patán es del opositor, del enemigo, del adversario, son armas, que es la guerra. Entonces ahí es donde en lo político, en lo económico y lo social, toda esa movilización en las diferentes culturas del mundo históricamente han sido orientadas a la guerra como problematización para resolverla, entre comillas, pero lejos de Dios, sin Dios o contra Dios. Y eso era antes, desafortunadamente, para la humanidad, pero también como oportunidad de aprendizaje y de salvación para la venida de Jesús, llegar a Israel a liberarnos de ello, pero más que todo de las presiones internas, que se esperaba que iba a venir un Dios justiciero, a acabar con los malos, a restablecer a los buenos y darle lo que les faltaba y pegarse cosas materiales. No, eso no es. Es en cada ser siendo, en su reino interior, ese pesebre interior. Es allí donde obra Jesús, si le dejamos obrar, si le invitamos a obrar, si lo llamamos. Kenosis, abajamiento, para que crezca Jesús. No al contrario, porque si uno crece en el ego, por tanto en los apegos, que causan desasosiego, eso vuelve una red, causa-consecuencia, causa-medio-consecuencia, que es lo que es la mente ética, nosotros diríamos un corazón ética, de moral y proféticamente conectado. ¿Por qué la moral? Corrección fraterna, se decía ayer, en lo personal, en lo colectivo y en lo humanitario, toda la humanidad, todas las culturas. ¿Por qué? Es un proceso de concienciación ambiental, de conexión planetaria y de trascendencia del ser, en esa transformación. Esa corrección es la conversión, las versiones que se decía ahora, o plena santificación, en proceso de santificación, y los otros que no se mencionó ahorita, la tercera, es los que son contrarios. Implícitamente se ha dicho, los que en vez de santificación van es en una satanización, en una muerte eterna. Eso no nos interesa, pero sabemos que existen, que entre comillas, esa es el acontecer diario. Muchos lo llaman lucha, batalla, guerra. No, no, preferimos hablar de que son procesos de vida en el orden natural ascendente. Los otros van en un orden descendente y los otros impávidos ahí en una neutralidad, en un laissez-fairismo, dejar hacer, dejar pasar, que en lo último es un luciferismo, porque por omisión también se peca, por omisión también se afecta al otro y por omisión también se deja hacer el bien que se podría hacer. Entonces, lo decía San Pablo en algún momento, hermano nuestro de la comunidad cristiana al inicio, pontífice también de la iglesia, pues pedestal, como Pedro también, como papa, primer papa. Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, con Cristo todo se construye. Y el que no, en vano se cansa, construyendo su vida, construyendo sus planes de vida, construyendo el plan de desarrollo y todo lo que llaman ahí a nivel regional, nacional e internacional con las geopolíticas y todas esas agendas mundiales y todo eso. De ello, Dios mediante, haremos profundización en breve en cambio gnosis. Por el momento es todo, es simplemente tener en cuenta que ya toda esta actualización del modelo del orden natural va tomando forma, va tomando su estilo propio y va teniendo sobre todo una significación en Dios, o sea, una resignificación, ya no como en los años finales de los 90 o inicios del 2001, hace 20 años, que era una significación ambiental, que es un concepto abstracto, querer ver allí madre tierra, querer ver allí la estética, querer ver la postura del desarrollo, todos esos paradigmas de la ambientalistas, del el greenerismo, el ecologismo, poner de verde el planeta. No, ahora mis seres amados es de rojo, porque es en la sangre de Cristo. Esa es la cristificación, esa es la versión para este momento de la vida. Les decía al inicio que se trae para el 4 de abril, ya ese es otro testimonio de vida, que eso no se puede desligar del ser siendo, ya estamos en una edad adulta y Dios mediante ya es desde esa dimensión, humildemente se diría,
con más sabiduría, con más plenitud que en la era moza no dije la aeromoza, sino la era de edad moza o estar joven o estar en una niñez, de estar dependiendo pues de que le digan qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente, muy agradecido. Hasta mañana si Dios quiere. Un abrazo.